es importante de que se revise y se dé vuelta de que realmente las afectaciones o cualquier cosa que se vaya a consultar nos afecte a nosotros como pueblo y que nos consideren como pueblo y no esta división que se hace a través de comunidades o asociaciones indígenas. Muy bien, gracias Rubén. Entonces pasamos al punto de sujeto de consulta para invitarlos a que participen, opinen. ¿O hay alguna propuesta ya desarrollada? Matías, sí. Solamente señalar que para nosotros este punto es muy importante, muy importante. Señalar que nosotros en la propuesta original, ¿cierto?, de agosto del 2012, habíamos propuesto crear comisiones, ¿cierto? Comisiones regionales y comisiones nacionales para el caso de las consultas regionales o nacionales. Y en el caso de las consultas locales era más la identificación de los afectados en caso local. No sé, comunidades, organizaciones, pueden haber consejos del ONCO, ¿cierto? Depende del caso. Ahora, yo solamente quiero señalar que para nosotros es muy importante este tema, sobre todo porque muchas veces quizás para los pueblos indígenas, o sea, no, para el Estado es difícil identificar a quién hay que hacerle la consulta. Y lo primero que después se critica es que no se le hizo la consulta a la organización representativa o a la organización adecuada, o no se le hizo la consulta a todos los afectados. Entonces, creo que es trascendental que los pueblos, y que es un tema interno de los pueblos indígenas, a mí me da la impresión, pero creo que tiene que quedar establecido y resuelto acá. O sea, no podemos dejar la cosa abierta para que se resuelva durante cada consulta, al menos un esquema, porque si no, en el fondo vamos a estar en la misma situación de hoy día, en completa incertidumbre y una incertidumbre que no permite que el proceso de consulta se valide. Eso, nosotros no nos cerramos a que sea otra fórmula, que no sean comisiones, pero hay que ver qué fórmula es. Porque tiene que haber alguna fórmula, porque si no, finalmente todas las consultas van a ser cuestionadas porque no se hizo exactamente con la... Porque si es con tales comunidades, si hay que hacer un registro, bueno, habrá que hacerlo. Si hay que hacer, ¿cierto?, un catastro, habrá que hacerlo. Si hay que hacer, yo creo que aquí hay que tomar la medida que hay que tomar, pero para que haya claridad de quiénes son las organizaciones, si hay que tener un registro. Estas son todas las, no sé, pues, las organizaciones reconocidas por los pueblos indígenas, bueno, hay que hacerlo. Pero eso hoy día no existe, por lo menos el Estado no los conoce. Muchas gracias. Gracias, Matías. Don Marcial. Gracias. Muy buen punto el tema de los sujetos y las instituciones representativas. Este tema está directamente relacionado con el derecho a la libre determinación de los pueblos, derecho que ya está reconocido internacionalmente, inclusive con el voto favorable de Chile en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En esa dirección creo que conviene hacer una gran reflexión para ambas partes. Primero, porque se tiende a confundir la representatividad en función de cualquier elemento, pero menos el que corresponde. Por ejemplo, algunos miden la representatividad a partir de cuántos vuelos internacionales tiene algún sujeto, alguna persona, y creen que por ese solo hecho de llenar más pasaportes es más representativo. Estoy hablando estoy hablando de la gente del Estado. Otros miden la representatividad indígena a partir de quién ocupa más espacio en los medios de comunicación. Sin embargo, eso para nosotros no es representativo porque podemos salir en la prensa por distintos factores. Otros miden la representatividad a partir de quién hace más crítica al Estado. Mientras más crítica al Estado se hace, me da la impresión que todo el mundo cree que ese sí que es representativo.
¿ya? Y eso no solamente lo hace el gobierno, sino que también hemos tenido la triste experiencia de lo que hace también el Congreso Nacional. O sea, mientras más se critica, es más representativo. Bajo esa lógica, indudablemente que muchos también se pueden equivocar diciendo que quienes estamos acá carecemos de representatividad o legitimidad, y son comentarios que se han dicho de manera pública, de manera bastante irresponsable por lo demás, porque bajo el concepto y el derecho a la libre determinación somos los pueblos indígenas quienes definimos quiénes son nuestros representantes. El tema de los catastros en principio puede que sea una buena instancia como para tener cuantificar el número al menos de comunidades, pero no necesariamente es esa la representación que tiene que existir. O sea, existe un concepto tan antiguo relacionado con los pueblos indígenas que muchos creen que no somos capaces de ir transformándonos, y el concepto de cultura habla claramente que los pueblos están en permanente dinamismo. Nosotros a lo mejor en la antigüedad teníamos una forma de estructura social, hoy día incluso podríamos crear otras, pero esas otras que creemos también son y van a ser representativas si nosotros como pueblo indígena las decidimos. Por ejemplo, el tema de las federaciones de comunidades, de asociaciones, las confederaciones podrían surgir. Hoy día la ley indígena eso no lo permite. La ley indígena dice, por ejemplo, que la asociación no se puede arrogar la representatividad de un territorio. Sin embargo, en la práctica muchas asociaciones comunales o territoriales sí están siendo representativas de los territorios. Entonces, por el solo hecho de lo que dice la ley, si se mide también la representatividad, es bastante peligroso porque niega la posibilidad a avanzar en función del mismo derecho. El tema del autogobierno también es un tema que está reconocido en la Declaración de Naciones Unidas como una forma de ejercer el derecho a la libre determinación. También esa podría ser una institución representativa si nosotros decidimos en su momento adoptarla, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa lógica, me parece que la propuesta que tiene el gobierno con respecto a la creación de comisiones nacionales o regionales no corresponde. Primero, porque la representación indígena ya es o ya debe someterse a consulta. Creo sí que si logramos un buen resultado con este reglamento, el primer ejercicio que cabría hacer es precisamente cómo nosotros queremos participar políticamente en la relación con el Estado. ¿Qué es lo que vamos a crear? A lo mejor no son comisiones nacionales, a lo mejor nosotros queremos crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Eso va a depender de la discusión que hagamos internamente. Ya, por lo tanto, aquí, si no vinculamos la definición de la institución representativa como los sujetos de consulta, si no lo vinculamos al derecho a la libre determinación, entonces yo creo que estamos, sinceramente, no entendiendo el derecho que tenemos los pueblos indígenas. Los sujetos de consulta somos los depositarios de los derechos reconocidos. Esa cuestión es bastante concreta. Y somos distintos en cuanto tenemos derechos individuales y tenemos derechos colectivos. Eso también está consagrado en los instrumentos internacionales. De ahí entonces que la definición no debiera ser tan difícil, porque también es una definición que debiéramos hacerla exclusivamente nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿cuáles son las instituciones representativas? Las que existen como otras que nosotros determinemos. Y queda abierto para no restringir, porque lo contrario estaríamos diciendo los pueblos indígenas solo están facultados para organizarse como asociaciones, para organizarse como comunidades o para retomar su estructura tradicional. Eso va a depender claramente de los territorios. El pueblo mapuche en algunos sectores valora, valida, legitima y actúa la autoridad tradicional. En otros sectores no es así y no por eso es menos legítimo, ¿ya? Y también ahí tenemos que ser bastante claros sobre quién define quién es un lonco en el caso mapuche, y eso no lo puede determinar la autoridad chilena. Hoy día han surgido loncos, y perdonen lo que digo, han surgido loncos igual como surgen los digüeñes después de la lluvia. Y eso no necesariamente algo legítimo, ni permitido por nosotros, pero ¿quién lo avala? El Estado, lamentablemente. Es más, el presidente en su momento decretó que en todos los actos públicos se invitara a las autoridades tradicionales. En sectores donde ya no están existiendo las autoridades tradicionales, nos faltó quien se autoinvistiera el lonco. Por lo tanto, ¿a partir de qué? A partir a lo mejor de un reconocimiento de buena voluntad, pero que en la práctica la distorsión que se ha hecho por años de parte del Estado,
no estoy hablando de este gobierno, sino que por años, la distorsión que se ha hecho, incluso ha desordenado las estructuras internas. De ahí, por lo tanto, yo creo que no podemos, insisto, no podemos desvincular la definición de institución representativa con la titularidad de nuestros derechos individuales y colectivos. Gracias. Gracias, Marcial. Iván, Mónica. Iván Chauquilaf, Express. Yo creo que de parte del gobierno nosotros entendemos cuál es el problema de la representatividad para los pueblos indígenas y, bueno, personalmente no me queda más que respetar las palabras que ha de Marcial. Sin embargo, tenemos un problema práctico. ¿Ya? Estamos regulando el procedimiento de consulta para poder consultar las medidas legislativas o administrativas que se dicten el día siguiente después de que se publique este reglamento. La pregunta es si posponemos la determinación de las instituciones representativas a otro proceso de consulta, nos va a quedar un tiempo intermedio que no sabemos cuánto va a durar, que me imagino que por la complejidad de la materia va a ser muchísimo, ya no va a ser un mes, van a ser varios meses. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer durante esos varios meses con aquellas medidas administrativas que ustedes juzguen que deben ser consultadas y que afectan a todo el resto de la población nacional o a parte considerable de ella? La pregunta es, ¿vamos a tener que paralizar la tramitación legislativa del Congreso o la dictación de medidas administrativas de la administración pública por todo el tiempo que sea necesario para determinar las instituciones representativas de los pueblos indígenas? La pregunta yo me la respondo a mí mismo, yo creo que eso no es razonable. Eso no es razonable y por lo tanto debemos buscar una solución intermedia. Quizás nos vamos a definir las instituciones representativas definitivas, pero quizás podríamos establecer un mecanismo provisorio, transitorio, que nos pudiese servir para este tiempo intermedio, ya que creo yo que no va a ser inferior a un año esa consulta. ¿Ya? Mónica y después Marcel. Pasa, Marcel. Sí, gracias. Mira, nosotros tenemos algunas definiciones generales sobre lo que significa institución representativa como concepto general. Ahora, el tema de cómo se va a ir institucionalizando nuestra participación política o qué vamos a crear, yo creo que es un tema aparte que no anula el concepto que hoy día tenemos. De hecho, esta misma mesa, bajo ese criterio, esta mesa es una institución representativa, no está en la ley, no está en ninguna parte, pero somos capaces de constituirnos y de convocar a representantes de los distintos pueblos. O sea, esta mesa, hoy día, bajo el criterio de que qué hacemos entre tanto, esto es lo que estamos haciendo entre tanto. O sea, con una mesa, con representantes indígenas, que perfectamente también se podría transformar en algo transitorio mientras se realiza una consulta sobre cómo queremos nosotros institucionalizar nuestra participación. O sea, hacia allá vamos, hacia allá invita también el convenio, hacia allá invitan los tratados internacionales, y además el contexto político también nos invita hacia allá. O sea, ya no queremos que el Estado solucione los problemas de manera asistencialista, sino que queremos ser partícipes del desarrollo nuestro a partir de la toma de decisiones, y eso implica institucionalización, ¿ya? Implica de alguna manera facultades. O sea, de lo contrario, no estamos participando. Entonces, bajo esa lógica, en este reglamento nosotros aventuramos al menos, por lo menos parcialmente, que se podría leer como para que se entienda lo que estamos planteando de manera explícita. Y yo creo que también nuestra mesa va a consensuar definitivamente un texto para este reglamento, pero sin cerrar la posibilidad de lo que pueda venir, o sea, entendiendo el dinamismo propio de las culturas de los pueblos indígenas, así como también han transitado los estados en la conformación. Chile experimentó bastante antes de ser un estado unitario como se planteaba, y de hecho hubieron hasta guerras civiles para ver cómo se conformaba el territorio nacional. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros también tenemos que ver la forma hasta que podamos constituir un ente, una entidad propia,
pero no a partir de este reglamento.